Buenos días, estamos en Geisha AC el día de hoy para hablar de alienación y discapacidad y nos acompañan Mario Farfán, ella es fisioterapeuta y es diplomante en discapacidad y sexualidad. También nos acompaña Carmen González, ella es docente de lengua inglesa, es sexóloga y diplomante en discapacidad y sexualidad. Angélica Coraza, que es médica en rehabilitación y diplomante en discapacidad y sexualidad, y Teresa Villalobos, que es sexoterapeuta, médica y diplomante en discapacidad y sexualidad. Y para entrar al tema, es importante tener claro que la existencia da a las personas humanas la oportunidad para conseguir sentir los hechos de la vida, lo que nos hace partícipes con otras personas y también nos ayuda a distinguirnos de estas otras personas. Nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra voluntad y nuestras acciones, así como nuestro cuerpo, no son propios y forman parte de un todo, que es lo que nos constituye como personas y es lo que nos permite tener dominio de nosotros. Sin embargo, una vez que aparece una fisura o un evento en el ser, que la persona se ha dividido, se vuelve otra, se aliena. No es expresión de sí misma, por lo que se siente extraña, diferente, no tiene dominio de sí. Se queda sin su propio poder, siente que no se pertenece y su vida se halla en función de otra o de otras personas. Dicho esto, ¿qué es lo que tendríamos que entender por alienación? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Que a mí me suena un poco como alienígena, como una persona que no pertenece a este mundo o a esta tierra en la que vivimos. Pero ¿quién de ustedes quisiera decirme a qué tendríamos que referirnos o qué tendríamos que entender por alienación? Mario. Sí, bueno, la alienación es cuando la persona tiene dificultad para relacionarse con el entorno y esto puede ser el resultado de una falta de un control motor, hablando de una discapacidad, entonces es donde pierde funciones y el control de su cuerpo o partes de su cuerpo, órganos, que lo van a llevar a estar en situaciones de incomodidad que le pueden causar una ansiedad, una frustración e incluso hasta una depresión por el mismo falta de control de estas funciones. Y hablando de esta cercanía con la palabra alienígena, es porque el individuo no siente que forma parte de un grupo, digamos, como normal y aún no ha llegado como esta aceptación de tener la discapacidad. Entonces, digamos que el individuo no se identifica totalmente. Ok. Angélica. Sí, en esta parte de lo de como alienígena, o eso es por el término alienus, que es como que significa ajeno, y entonces era porque el paciente en estos trastornos pues se siente como no dueño de sí mismo, bueno, como que no es dueño de sí mismo, que está fuera de sí, o que él no puede tomar sus propias decisiones, sino que alguien más las toma por ella. Ok. Tere. Bueno, yo decía que efectivamente se siente separado o extraño del grupo, de la sociedad, pero al mismo tiempo siente que el órgano que ha perdido o las partes del cuerpo han dejado de ser como obedientes, ¿no? Hacían sus funciones, a veces ni siquiera eran conscientes de estas funciones y de repente ya no las hacen o no las hacen a voluntad del dueño. Y eso hace que sientan estos órganos o partes de su cuerpo como extraños, como que no les pertenecen o que ellos no pertenecen a ese cuerpo, ¿no? Y esa es esa sensación de separación, de estar alejado de su propio ser, de su propio ser. Este, es,
esa sensación alienante de sentir que no soy, o por lo menos no soy lo que era, ¿no? Es, es es Bueno, brusca y es, la verdad, sea convulsivante, que trastorna. Carmen, ¿tú qué podrías compartirnos al respecto del tema? Pues podría decir que además la persona tiene sentimientos de insignificancia y de evaluación, y esos sentimientos es lo que hace que, bueno, esos sentimientos y además sumados a que la sociedad los trata como individuos que ya no van a poder desarrollar sus potencialidades. Entonces eso forja la semblanza alienante, que pues es la limitación de la personalidad que se lo imponen pues las situaciones, factores externos sociales, económicos o culturales. Entonces todo eso forma la relación entre discapacidad y alienante, pues aquí es muy evidente, ¿no? Los sentimientos de la persona, agregados a cómo lo percibe la sociedad, hacen que él tenga ese sentimiento de evaluación, y entonces se forja esa experiencia alienante que han mencionado mis compañeros. Entonces, podríamos resumir esta primera pregunta de la mesa como que el término alienación se utiliza para referirse principalmente a una pérdida en donde una persona se siente desposeída o extraña por la situación o la condición que está presentando. ¿Es correcto? Pues sí. Bueno, pues pasaríamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué produciría en la persona esta alienación? Es decir, ¿de qué manera afectaría, no sé, de manera física, de manera emocional? ¿Qué le generaría a una persona, en este caso en condición de discapacidad, este proceso de alienación? Mario. Sí, bueno, como lo mencionamos anteriormente, puede llevar a unas malas relaciones, una mala socialización de la persona, pero también a ansiedad, frustración de la persona, incluso podría llegar a una depresión por el mismo hecho de que, y un rechazo hasta su propio cuerpo, de su situación. Ok. Angélica. Pues tendría afectación en todas las áreas de su vida, porque al no poder tomar sus propias decisiones o sentirse no él mismo, pues va a tener alteraciones también a nivel social, a nivel personal, la parte psicológica también es importante, y en general pues toda su vida pues tendría una afectación, ya que no podría él ser, bueno, pues tener una personalidad propia, o sea, ejercer sus capacidades y sus criterios, y entonces habría una afección global. Ok, gracias, Angélica. Carmen, Tere, ¿tendrían algo que compartirnos al respecto de esta pregunta? ¿Cuál sería el impacto de la alienación en la persona? El impacto, tal vez el aislamiento, sí, sí, o sea, porque al sentirse extraño y no dueño de sí mismo o de sus funciones, y junto con sentirse devaluado, incapacitado y todo lo que puede estar sintiendo, tal vez su primera reacción sea negación de esto no me está pasando a mí, ¿no? Pero cuando se da cuenta de que sí le está pasando y su cuerpo no le responde, o sea, una parte de enojo necesariamente y, y, y como esta primera parte, reacción de aislamiento, de no querer estar
de no querer estar con los demás, de no querer estar incluso contigo mismo, tal vez ni siquiera querer estar en la vida, ¿sí? Porque siente como que a lo mejor que lo ha perdido todo, aunque no es así, y le vaya a llevar un tiempo la aceptación y la reconciliación, por decirlo de alguna manera, con su propio cuerpo. Yo creo que la sensación es como un sentimiento, es una sensación muy extraña la alienación, ¿no? Como, yo lo defino como, siento que no soy yo, ¿sí? Okay. Siento que no soy yo, ¿sí? Y sí tiene como estas reacciones un poco como el proceso de duelo, un poco como enojo, rechazo, Bueno, tenemos un poco de... y aislamiento. Ok, gracias. Tere, te perdimos en la última parte, pero básicamente nos decías que puede producirle enojo, la sensación de aislamiento a la persona en condición de discapacidad en este caso. ¿Es correcto? Carmen, ¿tú qué podrías agregar a lo que han dicho nuestros participantes, nuestras participantes? Socialmente también le afecta porque ya no encaja en el grupo en el que antes solía participar. Entonces eso también le causa mucha frustración. Porque la frustración no es solo que ya no pueda mover la mano, por ejemplo, sino que tampoco puede abrocharse la camisa o atarse las agujetas de los zapatos. Son situaciones muy cotidianas que hacen que la frustración pues sea muy grande, ¿no? Y todo eso es lo que interviene en la alienación. Bueno. Eso podría agregar. Perdón, podríamos resumir esta segunda pregunta diciendo que la alienación es un hecho que conduce o que produce más bien malestar en la persona que presenta, en el caso que estamos discutiendo, una condición de discapacidad que le hace sentirse incapaz para hacer frente a los problemas que se le presentan de manera cotidiana y que además no es una dificultad o un problema estrictamente emocional o psicológico, sino que es un proceso que abarca toda la totalidad de las áreas de vida de la persona, como su condición social, su dimensión histórica y en general su existencia en su conjunto. ¿Eso sería un resumen adecuado para lo que hemos discutido en esta segunda pregunta? Sí. Bueno, pues vamos entonces con la tercera pregunta del día de hoy. ¿Cómo influye en la calidad de vida el proceso de alienación? ¿O no influye para nada? Digo, ya me han dicho ustedes que produce frustración, que produce enojo, que es parte incluso del proceso de duelo, que altera las relaciones sociales, pero en la calidad de vida, ¿cómo se ve reflejada esta alienación si es que existe un reflejo de la misma? ¿Cómo afecta la calidad de vida? Pues sí afectamos. Perdón, Carmen y luego Angélica. Recuerden levantar la palabra para que pueda yo darles el turno. Carmen y luego Angélica. Pues afecta mucho la calidad de vida. Hay muchas cosas que se pierden. Por ejemplo, al tener que pasar tiempo, independencia, sobre todo independencia. Tiene que pasarse tiempo en centros de rehabilitación, tiempo que le resta para hacer otras actividades que él preferiría o que acostumbraba a hacer. No depende de él, sino tiene que ir alguien a llevarlo a un lugar y esperarlo. Y entonces son varias cosas que no, las decisiones que él tomaba ya no las puede tomar como lo solía hacer, tiene que tomar, otras personas van a tener que ayudarle y entonces va a perder independencia. En eso afecta la calidad de vida, podría decir. En muchos aspectos. Perdón. Ya, después sigo participando. Angélica. ¿Alguien más?
Pues en cuanto a la calidad de vida, como sabemos que es el bienestar que el paciente siente en todas las esferas de su vida, tanto biológica, psicológica, sociocultural, cuando la persona está en una situación de alienación, pues tiene una afectación en todas ellas, porque también al no sentirse el dueño de sí, pues también no va a tener como la actitud o las herramientas para superar las posibles deficiencias o alteraciones que llegue a presentar en todas estas esferas. Entonces, pues no va a tener una sensación de bienestar ni tanto en el aspecto físico, porque no siente un confort con su estado actual o con las limitaciones que tiene. En la parte psicológica, pues también no se siente capaz de poder tomar sus propias decisiones, pues también la parte de su autoestima está afectada, y en la parte social, pues todo ello le va a condicionar que no pueda relacionarse de la manera como antes la realizaba y que no tenga un desarrollo pleno en su vida en general. Gracias. Mario, Tere, ¿quieren abonar a la pregunta? Tere y luego Mario. O sea, la calidad de vida necesariamente se ve afectada porque todo este proceso de alienación te lleva entre el aislamiento, el querer ser, el desesperarte por no poder, o sea, como cuando todavía están hospitalizadas las personas que adquirieron recientemente una discapacidad o están en proceso de rehabilitación en una institución, pues no duermen quizá toda la noche porque van y prenden la luz las enfermeras, hay ruido, y tienen horarios estrictos para comer, o bueno, o no tan estrictos, pero sí muy marcados para comer. ¿Qué comen? Tampoco deciden eso, ¿no? O sea, la comida es hospitalaria y ya. Entonces, sienten que no solo no le mandan a su cuerpo, sino tampoco le mandan y le pueden ordenar, no pueden tomar sus decisiones sobre dormir, incluso cuando regresan a sus casas, si tienen que seguir yendo a terapia, o los niños que tienen que ir a la terapia del lenguaje o a cualquier otra terapia en las tardes, en lugar de irse a jugar con los amigos o al parque o a ver la tele, o sea, como que no pueden tomar sus decisiones, y eso afecta su calidad de vida y hace que el proceso de alienación se sienta todavía más intenso. O sea, como que no soy ahora ni siquiera lo que quiero ser, ¿no? O sea, es difícil, o sea, me imagino, es difícil. Este, y, y, y bueno, en la parte, bueno, ¿para qué te digo la sexual? O sea, imagínate el temor al desempeño, el sentir que ya no son merecedores de ser queridos. O sea, si ellos mismos en ese momento no se están queriendo, ¿cómo van a sentir que merecen el amor de otra persona? ¿No? Y en la parte social, cuando hay rechazo, o sea, intentan incorporarse a su grupo o a su salón de clases, o sea, y si hay rechazo y este es obvio, ¿para qué te digo burlas o cualquier otra cosa, no? Pero rechazo, digamos silencioso, pero obvio, así como que me acerco, como que no te veo de frente, como que no te hablo a ti, sino a tu acompañante, pues todo eso es alienante, me aleja, me separa, y obviamente se siente más incómodo emocionalmente, y yo creo que con ganas de salir huyendo, o sea, y eso pues es más, complica más su incorporación a sus actividades o la inclusión. Gracias. Mario. Sí, este proceso de alienación afecta totalmente la calidad de vida de la persona. Como lo mencionaron ya anteriormente, pues va a afectar todas sus esferas, lo social, lo psicológico, también en cuanto a lo personal. Entonces, se necesita que la persona pase por este proceso,
que lo supere, que lo pueda conllevar para poder iniciar un proceso de rehabilitación adecuado y que le permita una independencia y volver a tomar todas estas esferas que se vieron afectadas por este proceso. Entonces sí es como muy importante el trabajo psicológico en esta parte que se debe de llevar para que la persona lo supere y pueda trabajar y lograr su máxima independencia. Que como lo mencionaban, al adquirir su independencia o lograrla, pues le va a permitir el incluirse a más actividades, a más grupos sociales, el volver a tomar sus decisiones y pues participar en más roles y como lo mencionó Tere, una parte muy importante, el aspecto sexual, el relacionarse, el cumplir esas necesidades físicas que todo individuo tenemos. Ok, entonces, después de resumir sus participaciones de esta pregunta, me gustaría hacerles una que no está incluida en el guión, pero que me resulta importante. La calidad de vida, que es esta percepción subjetiva de bienestar que tenemos las personas, se verá afectada dependiendo de las interacciones que tiene la persona con discapacidad con otras personas o incluso con otros objetos, y también por esta experiencia de sentirse la persona atrapada en situaciones que le son perturbadoras y de las cuales, como lo mencionó Tere, si la memoria no me falla, no puede escaparse. O sea, está de alguna manera atrapado en ellas y sin poder ver de manera clara cómo salir independientemente o de manera personal de cada una de estas situaciones. ¿Sería este resumen lo que ustedes dijeron en esta participación? Ok. Y bueno, la pregunta que no está en el guión, pero que me gustaría hacerles, porque me parece que se ha hecho referencia de manera más frecuente, o esa ha sido mi percepción, a la discapacidad motora o a la discapacidad física, es si únicamente en las personas con discapacidad físico-motora es en quienes se presenta este proceso de alienación o se presenta en cualquier condición de discapacidad. Pues, Carmen. Pues en cualquier situación de discapacidad, porque, por ejemplo, una niña que está en la escuela y que tiene una discapacidad intelectual, que no puede ir al mismo ritmo que los demás niños, va a percibir que los demás se apropian de capacidades y van aumentando su ritmo, a otro ritmo que ella no puede lograr, y eso le causa una sensación a sus emocionalmente, pues de evaluación, de no sentirse al mismo nivel que los demás. Entonces, no es solamente una discapacidad motora, aunque como que es más evidente, por eso tal vez nos hemos referido más a esa situación. Pero sí invade a otras discapacidades también, a todas. Gracias, Carmen. Tere. No, yo creo que en cualquier tipo o en cualquier condición de discapacidad se puede llegar a sentir esta sensación de alienación. No solo en las que se adquieren bruscamente o de repente, como por un accidente o algo, también en los niños que nacen con el déficit o lo adquieren desde muy pequeños, porque ellos muchas veces, si no tienen, digamos, los cuidados y la atención amorosa, respetuosa y necesaria, crecen comparándose con los demás y se dan cuenta de que como que no son iguales, ¿sí? Aparte, si tienen rechazo social o lo que tú quieras, pues la sensación alienante va creciendo. Y en las personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades diversas, que a veces muchas no evolucionan rápido, ¿no? O sea, empiezas a tener diabetes o hipertensión o artritis reumatoide y no vas a tener un déficit de
inmediatamente al otro día que te la diagnostican, ¿no? A menos que el diagnóstico haya sido muy tarde. Pero también en algunos momentos se puede llegar, o en algún momento se puede llegar a tener esta sensación alienante. Ya no pertenezco, ya no soy. Cuando te das cuenta de que una cantidad, a veces es en un momento determinado, que algo que hacías con regularidad bien, ya no lo puedes hacer. Como, por ejemplo, subirte a a una escalera pequeña para alcanzar los libros más altos de tu librero, ¿sí? No puedes, o no los puedes bajar porque pesan mucho, se te caen, o no puedes tomar una jarra llena de agua para servir en un vaso porque te duele la articulación y la rigidez te impide hacerlo. Entonces, esa sensación de falla en tu cuerpo, de que no te obedece, se presenta también la sensación de alienación. Alienación. No me Gracias, sale. Tere. Angélica, Mario, ¿nos quieren compartir su opinión al respecto de esta pregunta? Sí, yo creo que es en todos los tipos de discapacidad, porque pues ya al hablar de discapacidad estamos dando por hecho que tiene una deficiencia o alguna limitación en alguna de las áreas. Entonces, al tener esa limitación, pues la persona puede tener este sentimiento de alienación. Que bueno, va a depender también del grado de discapacidad o del tipo del que estemos hablando, así como de las características propias del paciente, o sea, la forma en que afronta esta discapacidad, también de la educación que ha recibido conforme a su patología, del tratamiento que ha recibido tanto de la parte médica, psicológica y de su red de apoyo que tenga para afrontar la discapacidad, pero sí se puede presentar en cualquiera de ellos. Gracias, Angélica. Mario, ¿tendrás algo más que agregar? Pues sí, coincido con todos que la alienación se puede dar en cualquier tipo de discapacidad y pues que debemos de trabajar para disminuirla o hacer que el paciente esté el menos tiempo en este proceso. Esa sería como que la intención principal de nosotros. Bueno, muchas gracias. Ahora sí voy con la pregunta que me marcaron en el guión. ¿Cuál de todas las pérdidas, por nombrarlo de alguna manera, que se dan en el control principalmente de las funciones vitales del cuerpo, serían las más impactantes o las más convulsionantes para favorecer el proceso de alienación o para hacer que se presente el proceso de alienación? Uno ya lo mencionó por ahí Tere, que son las disfunciones sexuales, pero habría otras pérdidas que podrían ser como consideradas las más impactantes o alienantes en las personas. Tere y luego Angélica. Yo creo que el descontrol de esfínteres, ¿sí? Tanto anal como vesical, que de repente pues no los puedes controlar, sea por enfermedad, sea por lesión medular, o sea, y o bien tienes que usar sonda y traer tu bolsita o pañal, o yo creo que eso es muy alienante, porque además tenemos esta idea, y hasta puede haber una regresión a la infancia, ¿no? De cuando nos regañaban porque no controlábamos esfínteres y ahora lo identificamos como sucio, malo, maleducado, así. Eso me parece, esa me parece que es una de las situaciones más alienantes, aparte de la que ya había mencionado, más alienantes que otra. Pues, bueno, en lo que piensas le cedemos la palabra a Angélica. En mi opinión esa. Yo considero que las discapacidades motoras, en general las que les generan un déficit y que son adquiridas, a las personas les genera un proceso de, bueno, no a todas, pero sí un proceso de alienación importante,
porque ellas previamente tenían una funcionalidad normal, entonces al tener una pérdida así, pues ya sea, por ejemplo, una amputación o una lesión medular que les genere que no puedan realizar las mismas actividades que ellos estaban habituados a hacer, eso es una causa frecuente de alienación. Gracias. Carmen, Mario, ¿alguna otra? Hay una que a mí me genera, y porque además lo estoy presentando de manera frecuente, de manera más frecuente recientemente, que es el olvidar cosas. Esto también podría influir en que fuera más intensa la alienación o no. Y sería para Carmen y para Mario la pregunta, que son quienes no nos han compartido su opinión. Bueno, pues yo podría decir algo. Sí, es una experiencia muy, muy fuerte para la persona, porque de pronto siente que está perdido, que no sabe qué iba a hacer, o va de un lado a otro y de repente empieza a hacer otra cosa, porque para lo que iba ya no recuerda, y entonces sí llega a ser muy duro esa situación, los olvidos. Es una discapacidad que puede ser muy perturbadora para la persona. Bueno, Carmen me anda espiando. Mario, ¿tú qué podrías aportar al respecto? Sí, respecto a lo que menciona de estas cuestiones de que si que olvidan las cosas, pues sí va a resultar en un proceso alienante, porque va a llevar a la persona, puede llevar a la frustración, a la ansiedad de la persona. Entonces sí lo va a orillar a este proceso de alienación. Y respecto a la pregunta anterior de las necesidades, pues también otra cosa muy importante es las necesidades sexuales, ¿no? Entonces, con esta alienación y con esta pérdida del control motor, que es como el ejemplo que pusimos de las disfunciones, sí se va a ver alterada esta función sexual, y más que nada porque al adquirir la discapacidad, la persona o socialmente está como catalogada de que ya es asexual, ¿no? O que ya ni siquiera piensa en estos temas. Entonces, eso todavía, con el mal control que tiene la persona de su cuerpo y todas estas, pues, mensajes sociales que tenemos, pues hacen más grande esta alienación. Entonces sí se van a ver muy perturbadas las necesidades físicas del individuo. Bueno, pues entonces, en resumen, la pérdida de control de las funciones vitales de manera principal, aunque no de manera exclusiva, como los trastornos del intestino y de la vejiga, así como las disfunciones sexuales, pueden incrementar la sensación o el sentimiento de alienación, ya que pueden confrontar a la persona con estados infantiles en donde se recriminaba por no lograr el control justamente de la vejiga y del intestino. Y bueno, pues ya sabemos que en la infancia no se considera ni siquiera que exista la sexualidad, y cuando se adquiere la discapacidad, como nos comentaba Mario, puede también omitirse el dar una orientación o una educación adecuada para poder resolver esta perturbación, como la mencionábamos de inicio, que da origen a todo esto que ya hemos mencionado, ¿no? A la frustración, la ansiedad, el enojo, y pues ya la preocupación que ahora tengo más por mis olvidos de manera más frecuentes. Y bueno, ya para empezar a cerrar, ustedes han hablado de que socialmente la persona que se siente alienada es porque tiene la percepción de que ya no encaja en el grupo al que antes pertenecía, principalmente quizá principalmente por la falta de aceptación. Y esto le hace adquirir una profunda conciencia de cómo este cuerpo que antes controlaba a voluntad, ahora no responde a estos sutiles mecanismos que tenemos como personas humanas de el control total de nuestras funciones y de nuestro ambiente.
y como también el ambiente, justamente como la imposibilidad de dormir toda una noche completa, ya sea con o sin compañía, el asistir determinado tiempo a las terapias de rehabilitación pueden influir en la alienación, los sentimientos de carencia y que, bueno, se incluyen algunos prefijos utilizados incluso por el personal educativo o de salud como incapaz, inválido, anormal, que es una de las palabras que también se utiliza de manera frecuente, acompañan a esta descripción de la persona, dándole una sensación de insignificancia, de inutilidad, de impotencia o de incompetencia, que es quizá lo que caracterizaría, desde lo que yo entiendo, como parte del proceso de alienación. Y bueno, la última pregunta para ustedes sería, ¿qué es lo que frecuentemente tendríamos que poner atención en escuchar de la persona con discapacidad para identificar o sospechar cuando menos que hay un proceso de alienación presente y hacer una intervención que nos permita darle la atención que requiere, emocional, rehabilitatoria, educativa, del tipo que sea, a quien presenta una condición de discapacidad independiente del momento en el que ésta haya surgido? Angélica. Pues yo creo que es escuchar principalmente la percepción que tiene la persona con respecto a su vida en general, a partir de esta limitación que tiene, para saber si existe algún sentimiento o alguna percepción de alienación y sobre todo, como decía, en la parte educativa, o sea, desde los primeros contactos que se tenga con la persona con discapacidad, hay que detectar esta parte. Yo digo que en general con la percepción que tiene de la calidad de vida, para saber si existe alguna alteración y sobre todo poder influir en la educación, que a mí me parece una parte muy importante en este proceso, tanto de la persona, para que desde un principio se le pueda apoyar para que entienda los procesos que va a tener de acuerdo a su limitación y que pueda afrontarlos de manera adecuada, como también muy importante de su familia, porque considero que aquí la familia juega una parte muy importante, ya que si no los educamos de manera adecuada y tal vez por desconocimiento, esto empiezan con estas actitudes como de infantilización o de sobreprotección que favorecen mucho esta parte de la alienación. Entonces, aparte de ver en el paciente en la persona con discapacidad, qué es lo que siente, también es importante escuchar a la familia para ir quitando las barreras que ellos pudieran de manera inconsciente ponerle a la persona con discapacidad que generaría el proceso de alienación. Gracias, Angélica. Mario y luego Carmen. Sí, como lo menciona Angélica, pues es muy importante la comunicación que se tiene con el paciente. Más que nada también para saber cuáles son las situaciones que van a desencadenar este sentimiento o sensación de alienación y pues para poder trabajarlas con él. Y también pues el hacerle saber cuáles son las funciones o las metas que se tiene en cuanto a su trabajo o a su proceso de rehabilitación o lo que va a lograr en un futuro, porque de esta manera también se hace consciente de lo que va a poder lograr y pues se le ponen unas metas y quizás esto lo motiva a salir, a mejorar de este proceso. Carmen. Pues nada más iba a mencionar que a lo mejor un momento importante que deberíamos tomar en cuenta es si para darnos cuenta de lo que le está sucediendo, es cuando quieren renunciar a seguir con la rehabilitación, ¿no? Que sienten que no vale la pena ya continuar y entonces dicen, no, pues ¿para qué tanto esfuerzo si de todas maneras yo me voy a quedar así? Entonces en ese momento es muy importante esta intervención
que lo enfoque más cómo se siente él, lo que espera, escucharlo en ese sentido y que para poderlo otra vez animar a que siga adelante con todo el proceso, ¿no? Que sí va a ser una parte importante para que él pues se sienta otra vez una persona valiosa. Es nada más ese punto el que quería agregar. Gracias. Tere, ¿tú quisieras agregar algo más? Yo creo que, o sea, si logramos investigar, o sea, a través de la comunicación, por supuesto, el trato respetuoso, empático, etcétera, el significado que le está dando a la discapacidad, o sea, qué piensa acerca, cómo cómo se está pensando hacia el futuro, cómo está viviendo la pérdida y el duelo. Yo creo que él y su familia también, o sus personas cercanas, yo creo que a partir de ahí podemos establecer no un modelo, un plan de rehabilitación, no tanto de rehabilitación física, sino de psicológica, incluso si sus temores andan porque puede ser que sea casado y sus temores anden como por la relación con la esposa o la pareja, o por la relación sexual incluso, ¿no? No solo la relación de pareja, sino la relación. O sea, sería como el momento de empezar a plantear la rehabilitación sexual, quizás hasta de iniciarla, ¿no? Yo creo que si damos con la clave de qué es, cómo lo están conceptualizando ellos, tenemos como un paso ganado, creo. Es mi opinión. Bueno, varias de ustedes y Mario han mencionado que la parte de la sexualidad también es uno de los aspectos que puede verse alienado a partir de una condición de discapacidad. Y yo he escuchado a algunas personas con discapacidad cuando les dicen, por ejemplo, que a los hombres que ya no van a poder tener una erección, a las mujeres que va a ser difícil que se embaracen porque puede ponerse en riesgo a su vida, el decirles a las parejas que mejor se busquen a otra persona porque ellas o ellos ya no van a ser capaces de cumplirles, que si quieren formar una familia en donde haya hijos presentes, pues, y se les dice a las mujeres que no van a ser capaces, entonces incluso les dan permiso para tener una aventura o una relación extrapareja para poder lograr la maternidad por esa vía, ¿no? O incluso la subrogación de vientres o la subrogación uterina. ¿Cuáles serían los aspectos de la discapacidad que podrían influir de manera más directa, por ponerlo en estos términos, con este proceso de alienación de la sexualidad de la persona en una condición de discapacidad? Sé que deben ser muchos, pero cuando menos, Angélica, los que sean para ustedes más importantes y me gustaría escucharlos. Angélica y luego Tere. Pues una parte importante sería el control de esfínteres que ya habíamos mencionado. Para la parte sexual, pues juega un papel importante, sobre todo si no se le da la educación necesaria, los sentimientos de incomodidad que generan en ellos y también el desconocimiento de, por ejemplo, si utiliza sondas o eso, del uso de la sonda, entonces eso sería una parte importante. Y la otra, la parte también de la movilidad, de que él no pueda, pues tomar realizar los movimientos que él requiere en ese momento, transferencias o traslados. Eso también sería una parte importante en cuanto a la discapacidad. Y la parte sensitiva, yo creo que también. Una pérdida sensitiva también podría ser contribuyente para este proceso. Gracias, Angélica. Tere. Bueno, ya dijo Angélica varios, pero también está el temor al desempeño, las ideas que se pueden tener o que se pueden haber adquirido desde muchísimo antes
como que, como que las personas con discapacidad son asexuadas, que los adolescentes no piensan en esas cosas, los adolescentes en condición de discapacidad no piensan en esas cosas, que tu vida sexual se acabó, que sin coito no hay relación placentera, o sea, todos estos mitos y prejuicios que ya pueden haber existido, pero creo yo que la ansiedad, el temor al desempeño e incluso el temor a la muerte, por ejemplo, personas que han sufrido un infarto o algo, también piensan que si se mueven mucho o muy enérgicamente les puede dar otro y morir ahí. O sea, ese tipo de temores obviamente generan ansiedad. Y la ansiedad no es buena amiga de la función sexual. Entonces, bueno, y la presencia de una disfunción también, porque puede haber quien sí la presente como consecuencia del o del daño. O que pudo haberla presentado antes de que se adquiriera la discapacidad y se recrudece. ¿Esto también puede suceder? Eso también puede suceder. Uh-huh. Eso también puede suceder. Gracias, Tere. Carmen, Mario, ¿quieren agregar alguna otra más o esas serían las más importantes? Angélica. Otras que también pudieran contribuir, que no son directamente de la patología, pero que son importantes, son también la parte de los medicamentos que puede llegar a tomar el paciente, que alteren su función sexual o que le generen alguna situación que lo ponga así como en no condiciones óptimas para el mismo, así como los aditamentos que puede utilizar, aparte de lo que ya dije de las ondas, el uso de silla de ruedas, o de algún otro órtesis o que llegue a necesitar, pues eso también es importante, así como los factores como asociados que pueda llegar a tener como dolor en paciente o alguna otra sensación anormal, pueden ser también factores contribuyentes. Gracias. Carmen, ¿querías compartirnos algo? Tienes apagado tu micrófono, Carmen. No, ya lo dijeron. Okay. Ya mencionaron. Gracias. Mario, ¿tú algo que agregar? Sí, ya mencionaron los puntos más importantes, pero también mencionar que es importante la educación de la persona con sexualidad o la orientación en cuanto a estos temas de sexualidad, porque pues muchas veces está totalmente normalizada la genitalización de la relación sexual. Entonces, la persona al no tener este control de su cuerpo, la sensibilidad, entonces pues piensa que ahí quedó como totalmente su actividad sexual o su relación. Entonces el hacerle creer pues todas las opciones que tiene, ¿no? Y que no nada más es simplemente el coito y ya. Bueno, entonces, resumiendo esta pregunta, los factores que contribuirían a alienar la parte de la sexualidad serían las dificultades para adoptar algunas posiciones o incluso de tipo postural, el pasar al rol receptivo, que no recuerdo si lo mencionaron, pero si antes era yo quien tenía el control absoluto de la actividad sexual y ahora tengo que ser un poco más pasiva o pasivo, puede también incrementar la alienación, la dificultad para la actividad sexual, incluso para masturbarse, la alteración en la sensibilidad, las dificultades para comunicar lo que se desea a la pareja cuando se está en esta nueva condición, el uso de algún medicamento que pueda alterar la función sexual o que incluso pueda utilizarse para incrementar la función sexual y que a lo mejor esta dependencia nos saque de el mood o del tema de la actividad sexual por estar, ay, espera, me voy por la pastillita azul y regreso, ¿no? Y las dudas que yo había mencionado sobre la fertilidad que llevan incluso a pensar en buscar a otra persona que lleve a cabo esta función porque la mujer con discapacidad no puede realizarla por sí misma. Y bueno, ¿cuáles serían ya ahora sí, para cerrar con esta intervención?
¿qué se tendrá que hacer o cuáles serían las recomendaciones, así entrecomilladas, en materia de sexualidad o de intervención en sexualidad que podrían contribuir a disminuir la alienación de las personas con discapacidad en el aspecto sexual? Mario. Sí, es importante que en el proceso de rehabilitación de la persona, me refiero a un proceso de rehabilitación físico, vaya de la mano también esta orientación sexual, porque de esta manera la persona va a ir viendo cómo el tratamiento va enfocado a cubrir todas sus necesidades, tanto físicas y pues estas sexuales, y esta orientación pues le va a ayudar a darse cuenta de que el hecho de adquirir la discapacidad no es una limitación para que él tenga una vida plena en todas las esferas que conlleva. Gracias, Mario. Tere. Yo creo que, o sea, la rehabilitación sexual debe empezar lo más pronto posible, de ser posible junto con la rehabilitación física, y debe empezar como desde la educación de la sexualidad, del rompimiento de estos mitos y prejuicios que existen en torno a que ellas son asexuales, a lo que decía Mario, ¿no? Esta normativización del coito, coito en posición de misionero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si no, pues no vale, ¿no? Y que si no hay coito, no hay placer, y que si esto, quién sabe qué. O sea, todo eso, y también hacerles, o sea, quien lo haga, la persona que haga esta rehabilitación, pues tiene que tener la preparación suficiente y la capacidad empática y de respeto y de poder explicarle cuál es la verdad, o sea, si de verdad él va a tener una afección en su respuesta sexual, qué tipo de afección va a ser, ¿no? ¿A qué puede esperar? Y cómo puede, cómo se puede tratar, no, es que no es la palabra, pero o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Con respecto a eso. También invitarlo a que empiece paulatinamente con acercamientos con su pareja, no necesariamente vamos a ver si podemos, ¿no? Sino caricias, abrazos, tocamientos de las manos, para ir viendo cómo ellos se sienten al darlos, recibirlos, si son capaces o no, si se sienten complacidos o no, o lo sienten placentero o no. Yo creo que se debe empezar muy pronto, que la educación en varias áreas de la sexualidad es importante, y después pues ya establecer de forma personal, o sea, para cada individuo, un plan para su rehabilitación de la sexualidad. Gracias, Tere. Angélica, Carmen, ¿quisieran agregar algo? Carmen. Bueno, yo creo que aquí también hay que mencionar que asesorar a los padres es importante, porque si tienen hijos que que son púberes o que todavía están a punto de llegar a estas etapas de desarrollo, pues tienen que saber que van a requerir ayuda, van a necesitar saber cómo ayudar a sus hijos, cómo educar a sus hijos en ese aspecto de la sexualidad, ¿no? Que va a llegar la menstruación y que las situaciones por las que van a ir pasando los niños, porque sí se cree, como decía, que pues ya todo lo que es acerca de la sexualidad no lo van a sentir. Pues no, tienen que saber que sí y cómo los pueden ayudar a que sean personas plenas también en ese sentido. Esa es una parte que creo que podríamos agregar. Angélica, ¿tú tendrías algo más que agregar a este punto? Pues sí, yo creo que la parte fundamental va a ser también la apertura que tengamos nosotros para tratar el tema con los pacientes, dejarles claro que pueden acercarse a nosotros si tienen algún problema,
Y como decía Mario, una parte fundamental va a ser la educación en ellos. Aparte de saber cómo las concepciones previas que ellos tienen sobre sexualidad, también el entorno familiar con respecto al tema y todo, para poder saber pues cuáles son los conceptos que ellos tienen y para nosotros poder incidir en cambiar esos estigmas que se tienen con respecto a la sexualidad, poderle dar todas las opciones que él tiene, así como hacerle saber las posibles alteraciones que tiene de acuerdo pues a su patología, pero también las opciones que tiene para resolverlas. Y la parte pues familiar que ya habían comentado es importante para que también una barrera que considero importante es la parte de la intimidad de las personas con discapacidad que se ve afectada por esto, ya también por el ambiente familiar que como que se intenta sobreproteger, pero favorecerles la parte de la intimidad, hacerles saber las opciones que tiene para obtener placer, no solamente la parte coital que mencionaban. Y pues creo que en general, eso ya mencionaron también lo de los mitos, que es importante tenerlos para pues nosotros poder identificar cuáles son las alteraciones y sobre todo las expectativas de nuestro paciente y nosotros poder trabajar en torno a ello. Mario. Sí, aquí Angélica comentó algo muy importante que es el brindarle a la persona con discapacidad, bueno, una vez que la adquirió, todas las posibilidades o opciones que tiene, porque muchas veces el personal médico pues no está capacitado o no tiene el conocimiento, entonces lo único que te dicen es como ya no vas a caminar, vas a estar en una silla de ruedas de por vida, ¿no? Pero entonces ahí, el tacto, ¿no? O sea, no tienen el tacto como ni siquiera para decírtelo, informártelo. Entonces, muchas veces eso es lo que, pues, te lleva como a una depresión y que caigas en esta alienación como por más tiempo, ¿no? Pero si se hace lo que menciona Angélica, de que la persona o que el personal médico te brinda esta orientación, te diga todas las opciones que tiene, pues te abre un poco más el panorama, ¿no? Y pues te hace darte cuenta de que pues no se acaba ahí tu vida, ¿no? Que tienes muchas cosas por hacer y que se pueden hacer todavía. Entonces sí es como muy importante este conocimiento del personal médico también, la capacitación. Y pues, o sea, no es como que sepan todo lo que se tiene que hacer, pero que si no, tengan los conocimientos de con quién te puedes dirigir, ¿no? A dónde te puedes acercar y te pueden brindar esa orientación. A ver, ustedes hablaron del tema de la intimidad y hay algo que a mí me ha inquietado desde siempre en los centros de rehabilitación que tienen servicio hospitalario y en general en los hospitales en donde se prestan servicios a personas con discapacidad, que no está, en donde no está en riesgo su vida. Y mi inquietud ha sido siempre, o mi cuestionamiento ha sido el por qué una persona que está en un centro de rehabilitación social, en un CERESO, tiene más derecho a la visita conyugal que una persona con discapacidad que está en proceso de rehabilitación. ¿Habría entonces que facilitar en las unidades de rehabilitación que cuentan con servicio hospitalario o no también un espacio para la visita de pareja o la visita conyugal, como se le conoce tradicionalmente, para favorecer esta intimidad, para facilitar el acercamiento o el mantenimiento de la relación de pareja, o no? O de eso mejor me hablamos. Angélica. Pues yo creo que sí, sería lo ideal favorecer esos espacios, pero pues se tendría que hacer también pues una modificación en muchos aspectos, porque también, por ejemplo, estos hospitales pues no tienen como la infraestructura o las características como para poder favorecerlo, y sobre todo, como comentaba Mario, la capacitación de todo el personal que trabaja ahí, porque se necesitaría hacer como un programa bien estructurado para poder que todos estén conscientes sobre la importancia de estos espacios y que se generaran todas las políticas y todos los cambios necesarios en los centros para que también se cuente con los servicios que se necesitarían para ello. Pero pues sí sería lo ideal porque es una parte importante que, bueno, que necesita mucho trabajo por el estigma que tiene, pero sí, que sería lo ideal, sí. Bueno,
Pues gracias, Angélica. El tiempo se nos está terminando, entonces voy a cerrar con esta mesa redonda diciendo que para disminuir la alienación que puede causar una condición de discapacidad, es importante contar con herramientas que nos permitan disminuir la perturbación emocional por la que pueda atravesar una persona con cualquier condición de discapacidad. Centrar nuestra atención, además de en la condición que genera la discapacidad, en el impacto social, conductual y emocional que ésta pudiera generar. Además de la educación especial o de la rehabilitación médica que pudiera requerirse, es importante tener una perspectiva social más humanista y considerar que la alienación puede aparecer como una condición transitoria de la existencia de la cual puede recuperarse la persona en condición de discapacidad. Agradezco la participación de Mario Farfán, de Teresa Villalobos, de Angélica Corazza y de Carmen González, y nos estaremos viendo en otra mesa redonda sobre sexualidad y discapacidad. Hasta la próxima. Yo soy Irene Torices. Hasta luego.